Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Pero muy buenos días, mis queridos amigos. Esto es Conexión Mi País Venezuela. Oye, ya me iba a decir despertar informativo. No, Conexión Mi País Venezuela. Lo sentimos en las venas y así iniciamos esta rica mañana de martes 28 de febrero. Así es, finalizando el mes, pero nosotros estamos muy contentos, como siempre, de poder acompañarles en esta nueva emisión. Oye, muy felices de poder recordar a nuestra querida Venezuela y que Conexión Mi País Venezuela, mis amigos. Hoy es martes 28 de febrero y nosotros muy felices de seguir aquí, en este rinconcito, en este pedacito de casa, como lo dice nuestra canción. Estamos muy contentos, agradecidos con todas las personas que también se encuentran conectaditos con nosotros desde nuestra aplicación. Les enviamos un gran saludo y un gran abrazo. Lo prometido es deuda, amigos. Lo prometido es deuda y tenemos ya al invitado que ustedes pueden ver por ahí en pantalla, nuestro querido doctor Enrique. Oye, tengo que decirle Enrique González, definitivamente. Pero bueno, estamos muy contentos por la presencia de él. Él nos va a estar hablando hoy sobre creencias religiosas. Muy buenos días, doctor Enrique. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Bueno, muy agradecido por esta nueva invitación a tan importante programa y a toda su audiencia. También le pido muy buenos días, le dedico muy buenos días. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros compartiendo. Por supuesto, para nosotros es un honor y un placer que usted esté aquí esta mañana y sobre todo conversando un tema tan interesante que bueno, mueve el mundo, ¿no? Yo siempre digo que cuando hablamos de temas y creencias religiosas es un tema que mueve definitivamente el mundo, pero en este caso vamos a hablar de las creencias religiosas en nuestra amada Venezuela. Así es, oye, es un gran honor, Hola. que estés con nosotros acá en el programa. Es decir, tenemos un honor, hablar contigo es un honor de una persona tan conocedora, tan culta además. Cosa, oye, eso no es todos los días. Y me perdona el adule que te hice, pero es por favor. No, Pero bueno, muy este es un agradecido. tema básico y es un tema que no es solamente de Venezuela, está muy arraigado en todo el mundo, en toda la sociedad del mundo. Pero bueno, yo le cedo la palabra a Mayerly con la primera pregunta que te tiene. A ver, déjame, mi estimado Luis, por acá, ponerme al tiro, al toque. Vamos a comenzar, a ver, esta mañana hablando sobre, pues, como lo estamos diciendo, sobre los temas religiosos. Mira, Luis, lo tengo por acá. A ver, bueno, pero antes de darle la primera pregunta, yo quiero hablarles a ustedes o hacerles saber del doctor Enrique Ali González, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Esto no puede quedar por fuera. Doctor en Ciencias Sociales de la misma universidad, estudios en el Instituto de Teología para Religiosos en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, programa avanzado de estudios de teología en la Universidad Católica Andrés Bello, maestría en Historia de América Contemporánea, Universidad Central de Venezuela, especialista de Administración de los Servicios Culturales de AL, profesor de religiones comparadas, profesor de, este está repetido, profesor de religiones comparadas, Sociedad Venezolana de Analistas, profesor de antropología de lo sagrado y religiones comparadas. ¿Ciertamente? ¿Así es? Así es. Sí, sí. Bueno, fíjense ustedes este gran currículum que tiene el doctor Enrique Ali González. Pero fíjese, mi querido doctor, desde el punto de vista religioso, ¿en qué creen los venezolanos? Bueno, si nos vamos a las estadísticas, la última encuesta que se realizó sobre qué cree el venezolano sobre la adscripción religiosa, la realizó la Universidad Católica Andrés Bello en el 2016 con unas encuestas que realizó a más de 2.000 personas en todo el país. Para que tengamos una idea, con
una encuesta a 1.200 personas, se sabe enseguida todas las tendencias del país. Ahí se hizo a un poco más de 2.000 y además de eso se realizaron focus group. Creo que hay una variedad religiosa en Venezuela. Hay que, digamos, en el caso de la Iglesia Católica, está alrededor de un 84 o un 86% de seguidores, pero en los otros 14 o 16% hay una variedad muy grande. Entonces, si nos vamos más allá de los números, porque interesa, por ejemplo, las diversas expresiones religiosas en Venezuela, nosotros en Venezuela tendríamos, por supuesto, la mayoritaria, que sería la Iglesia Católica. La segunda son los distintos grupos evangélicos, protestantes, históricos, etcétera, que pudieran llegar casi al 10%. Y la tercera religión en extensión es la santería cubana, alrededor del 2%. Luego hay un conjunto de porcentajes menores del 1%, en donde están otro tipo de religiones, incluso las llamadas religiones iniciáticas o religiones esotéricas. Por lo tanto, estamos en presencia de una gran variedad. Por cierto que en estos números hay algunas que no se presentan solas, como es, por ejemplo, con lo que se llama el culto a María Leonza, que para algunos, como es mi caso, yo pienso que eso es una especie de catolicismo popular y por lo tanto hay muchas personas de María Leonza que también son católicas, digamos, porque son indisolubles. Entonces esa parte no aparece como sola, pero evidentemente que comparte no solamente con el catolicismo, sino comparte con otras expresiones que pudiéramos llamar religiones espiritistas, tiene una marcada presencia y tiene cierta relación con ello. Eso también es otra expresión que encontramos en lo que pueden ser las religiones que tienen menos del 1%, que desde el punto de vista técnico conceptual, desde las ciencias de la religión, podríamos llamar en religiones iniciáticas y religiones esotéricas, que son un gran grupo también, aunque pequeño, pero logran canalizar también las expresiones de la religión de los venezolanos. Sí. ¿Sabes una cosa, Enrique? Que siempre me pregunté, esta es una pregunta que yo siempre la he tenido sin respuesta y aprovecho la oportunidad para hacerlo con lo que tú estás. Fíjate, a veces que yo consigo no enmarcar el tema de las creencias de los venezolanos por una cosa muy sencilla, muy llana, para llamarlo de alguna manera. Es que a veces cuando uno va de visita a una casa, y eso no solamente se ve en Venezuela, sino de venezolanos acá incluso, y consigues a la entrada el ojo de Alá, por darte una idea. Es el ojo que siempre lo ves, es fundamental que un musulmán lo tenga en su casa, pero también consigues a Buda en esa misma casa, y en el mismo nivel consigues a la Virgen María o a la Virgen de Coromoto, y así sucesivamente. ¿Cómo se explica eso? Ajá, bueno, yo creo que la primera cosa que lo pudiera explicar es la diferencia entre la religión pensada y la religión vivida. La religión pensada normalmente es la religión oficial. Por ejemplo, en el caso de la católica o en el caso de las protestantes históricas, ellos tienen un conjunto de normas acerca de cómo debe pensarse la religión. Cuáles son los principales dogmas, cuáles son las maneras de devoción, cuál es el concepto de salvación, etc. Ahora, esa visión de la religión pensada o religión oficial es una cosa y otra cosa es la religión vivida. En la religión vivida, las personas, incluso por ejemplo partiendo de las católicas o partiendo de las musulmanas en otros países, tienen un conjunto de dogmas que lo hacen suyo porque de esa manera vertebran su religión. Pero eso no les impide sumar otros aspectos de otras religiones que consideran que al sumarla aumenta su contacto con lo sagrado sin estar rompiendo lo que ellos pudieran considerar su dogma. Por eso es un fenómeno que en lo que tiene que ver con las ciencias de la religión se habla a veces de la doble vinculación religiosa de las personas, aunque tengan un centro, lo vinculan también con otro.
Por ejemplo, en el caso del budismo, que en Japón el budismo está mezclado con el shintoísmo y ambas son diferentes y se diferencian, pero el creyente practica las dos. O en el caso de algunas partes de las repúblicas turcas que antes eran de la Unión Soviética, se vincula el Islam con las religiones chamánicas. E idénticamente pasa en Corea, que una cosa es el cristianismo y también el cristianismo a veces las personas la practican vinculados al chamanismo. Ahí lo que se da es una especie de adición, es decir, se le incorporan otros elementos que creen que refuerzan su creencia central y que no la desvirtúan, sino que la logra llegar como con más potencia religiosa. Por supuesto que eso está al margen de lo que es la visión oficial o pensada de la religión, y entonces para eso cada una de las religiones trata de desarrollar unos procesos de inculturación de los dogmas y de la manera de ser de cada religión. Pero a veces el practicante no considera eso contradictorio, porque considera que eso puede sumarse. Ahora, es evidente que desde el punto de vista de estrictamente de la institución religiosa, hay cosas que no se deberían sumar porque son contradictorias. Y ahí ameritaría una mayor comprensión de los ejes centrales de cada religión a la cual la persona está adscrita. Pero incluso en algunos casos, y voy a contar algo que es anecdótico, pero en parte tú lo nombraste, y esto es un caso concreto que le pasó a un sacerdote amigo mío, que él fue en la parroquia Santa Rosalía de Caracas a visitar la casa de algunos de los fieles para bendecir el nacimiento en diciembre. Y entonces consigue que una de sus fieles permanentes, que lo ayuda mucho en la iglesia, tiene a un Buda en la puerta. Y entonces le dice, pero ven acá, si tú eres católica, ¿cómo es posible que tú tengas a Buda ahí también? Y entonces ella le responde, bueno, ¿es que acaso usted no cree en San Buda Tadeo? Entonces, para esa persona, era así que, por supuesto, el sacerdote amigo mío dijo, bueno, yo me quedé sin poder decir nada, porque la persona pensaba de verdad que era San Buda Tadeo. Entonces, así sucede, por ejemplo, incluso como otras religiones toman prestada el catolicismo. Por ejemplo, cuando Santa Bárbara, que es una santa históricamente reconocida, muy importante la devoción que hay para ella en Polonia, y sin embargo, por ejemplo, la santería cubana o la religión de los orichas cubana, la regla oricha cubana, ha comparado y ha mezclado Santa Bárbara con Changó. Entonces ellos, cuando ven la imagen de Santa Bárbara, dicen que eso puede ser representado como Changó por un conjunto de cosas que los vinculan, como por ejemplo en el caso de Santa Bárbara, como ella también es una persona, es una santa que en la Iglesia Católica se utiliza para alejar las tormentas. Ellos tienen al Changó, que está vinculado al rayo, y entonces por afinidad la hacen una especie de analogía y le pueden rendir culto a Changó a través de la imagen de Santa Bárbara. Ahí estamos en presencia de un diálogo particular, interreligioso, en donde la persona que está ejerciendo una misma religión toma prestado de otra y considera que eso más bien potencia su vinculación con lo sagrado y lo divino. Es bien curioso esto, ¿no? Me llama la atención porque fíjense que una vez, hace un tiempo atrás en Venezuela, yo fui al lugar por referencia a una amiga. Y ¿cómo se le llama a este? Bueno, era un santero el muchacho, no sé, no recuerdo cómo le llaman a ellos, los que son santeros, los que hacen este tipo de rituales. Y él me dice, mira, era una piedra. Y él me dice, ese es el niño Jesús. Y yo miraba la piedra y yo decía, pero... Entonces es lo que usted dice, hay como una vinculación entre las religiones. Ellos son, ¿cómo se le llaman a estos santeros que se visten de blanco? Oye, no tengo ahorita el nombre, los... Bueno, no, santeros. Ellos son santeros y a ellos mismos a veces se llaman, por ejemplo, la regla de los orichas, porque propiamente hay una vinculación que ellos realizan entre oricha, que es un ser
divino dentro de su religión y piensan que es equivalente al santo y a partir de ahí se llama santero. Pero propiamente, en estricto senso, un santo no es igual a un oricha. Entonces, los santeros tienen incluso como dos grandes divisiones, los que son propiamente santeros y los que son babalaos, que se dedican a la adivinación. Ah, miren, ve, cultura general, por eso teníamos que tener al doctor Enrique hoy aquí para que nos aclare ese tipo de creencias que tenemos nosotros, que bueno, para todos son santeros y no funciona de esa manera. Luis, una pregunta. Sí, hay otras cosas que me ha costado y perdona que aproveche la oportunidad, Enrique, y es lo siguiente. Un Bienvenido. venezolano, un venezolano, ¿dónde ubica lo sagrado, lo divino? ¿Dónde ubica eso? ¿Dónde lo ubica en su vida, por ejemplo? Sí, en su vida. Porque Bueno, siento que hay una gran amplitud de todo esto y saco esa conclusión cuando tú ves ese montón de creencias que hay en que si te barren los pies no te casas. Por ejemplo, si vas en una embarcación, te sientes mareado o agarra una piedrita y te la metes en un bolsillo del pantalón para que te ancles y te quedes ahí, cosas así. Entonces, ¿dónde está lo divino, incluso hasta lo prohibido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? bueno, aquí hay que, aquí hay que hacer varias cosas. En principio, toda sociedad gira alrededor de su religión más tradicional. Por diferenciar que en la religión hay una parte cultural y hay una parte estrictamente de fe. Una persona que vive en una sociedad católica puede tener cultura católica aunque no tenga fe católica. Igual una persona que vive en una sociedad musulmana puede tener cultura musulmana aunque no tenga la fe musulmana. Entonces, en el caso de Venezuela, se ha vertebrado un sentido de la vida basado en la impronta católica. Ahora, a esa impronta se le han venido sumando muchísimas cosas, porque se le sumaron desde el catolicismo oficial, pero también se le sumó la parte del catolicismo español que venía de España directamente, la parte del catolicismo popular español, pero luego se le vincularon con las distintas religiones indígenas y luego con las religiones que trajeron los africanos subsaharianos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se van dando mezclas y se van estableciendo más o menos equivalencias. Esas equivalencias se van a expresar en dos grandes cosas para todo ser humano. Se va a expresar en una visión del sentido de la vida, es decir, para qué yo nací, para qué estoy vivo, hacia dónde voy, y desde ahí se le da una respuesta a qué va a pasar cuando yo muera, y también va a impregnar lo que puede ser su ética, su visión ética de la vida. Desde ese punto de vista, estoy seguro que, digamos, los venezolanos coincidimos bastante, la enorme mayoría, en una visión ética de la vida que, por ejemplo, promueve la vida, le aterra e incluso rechaza cualquier grado de violencia que lleve hasta destruir una vida. En líneas generales también el venezolano detesta el robo, detesta, es decir, la enorme mayoría. Ahí hay un conjunto de impronta ética que se va dando. Ahora, esto hay que distinguirlo de las llamadas supersticiones, porque ¿qué es una superstición? Una superstición fue un hecho de una religión determinada que al desaparecer esa religión, las personas repiten el hecho, pero ya no saben en qué contexto. Es decir, es un hecho fuera de su contexto. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a veces a decir zape, y hacemos un zape en donde más o menos se ponen estos dedos. Sí. Entonces, cuando uno como curioso, bueno, zape, ¿qué será eso? Y después resulta que una de las tribus africanas que llegó a Venezuela, de acuerdo a Miguel Acosta Saine, eran los zape, o sea, se llaman zape. Entonces, bueno, uno pudiera especular, porque es muy raro que el nombre coincida entre una tribu africana, zape, y el mismo hecho de que uno utilice el zape para este tipo de cosas. Uno pudiera seguir especulando y decir, quizás era un gesto que realizaban los religiosos zape y que quedó en el ambiente, que a lo mejor el gesto se repite, pero sin saber que viene de ellos. Eso es una posibilidad. Entonces, hay muchas cosas como pudieran ser
el barrer sobre los pies, porque hay creencias que vienen de antiguo. Estas especialmente pudieran venir de la España popular, porque barrer los pies significa perturbar el camino, porque los pies siempre indican un camino y pudiera estarse indicando de esa manera que el camino pudiera estar truncado porque la está entorpeciendo ese camino que serían los pies, algo construido por el hombre, como puede ser una escoba. Y quizás también la escoba, en muchos casos, sobre todo en la parte que nos vino de España, especialmente hacia el área geográfica gallega, de los que vinieron a España, de los que vinieron de España a Venezuela, hay una idea de que las escobas era algo o podía ser un instrumento que utilizaban las brujas. Entonces, bueno, ahí pudiera estar mezclado muchísimas cosas que por eso son llamadas supersticiones, porque son gestos, son hechos que pertenecen a un contexto que ya hoy en día ese contexto no se conoce, pero se siguen repitiendo los hechos. Por ejemplo, en Estados Unidos no se coloca el número 13 en los edificios, en muchos edificios. Entonces hay edificios que van del piso 12 al 14. Sí, señor. Y entonces, ¿por qué pasa ahí con el número 13? Entonces, bueno, hay distintas explicaciones del número 13 o por qué no utilizar el término 13, que son muy distintas y muy diferentes de acuerdo a la corriente religiosa que se use. Entonces, el problema es, o no el problema, sino el asunto a tomar en cuenta, es que las personas van incorporando un conjunto de actos y de hechos religiosos que los consideran positivos para su quehacer diario, aunque no puedan encontrarle explicación dentro de la religión que practican. Así es. Oye, qué interesante, ¿no? Mientras el doctor Enrique habla, a mí se me vienen, bueno, una cantidad de preguntas, una serie de cosas, porque a mí me parece que esto es un tema bien extenso, bien complejo también, porque para mí, ¿no? Particularmente me parece un poco complejo, me parece un tanto delicado porque se mezclan las religiones. Fíjese que usted decía algo muy cierto, se mezclan este tipo de religiones, la santería, con lo que es el catolicismo probablemente. O sea, hay como una fusión, y lo he visto, y he visto que las personas que son católicas creen fielmente en lo que son esta parte de las santerías, ¿no? Y lo que es María Leonza, y de hecho conjugan. A mí me llama mucho la atención ver por YouTube este tipo de videos cuando van a Sorte, por lo menos en Venezuela, que es esta montaña donde se practican rituales, y cómo ellos nombran a Dios, y cómo nombran a la Virgen o a las diferentes virgen que utilicen para esto, y hacen una fusión, y de verdad que es muy... llama la atención, por lo menos a mí, en mi parecer, y digo, oye, realmente puede haber una fusión dentro de esto, porque finalmente yo crecí en una familia de religión católica, pero más no bajo este tipo de conceptos. Entonces, bueno, respetable totalmente, pero para uno que no conoce de esto es nuevo. Fíjense que yo le quiero preguntar, doctor Enrique, si usted considera que ha habido alguna de repente evolución en las creencias religiosas de los venezolanos. ¿Ha evolucionado la religión en los venezolanos o las creencias? Bueno, en principio, las religiones constituidas tienen un núcleo central de sentido que puede durar miles de años. Todo núcleo central de sentido de cualquier hecho social tiende a durar muchísimo en el tiempo. Desde ese punto de vista, el núcleo central de sentido del cristianismo tiene más de 2000 años, los musulmanes tienen 1300 años, más o menos, con su mismo núcleo central de sentido. Lo que se puede producir son algunas modificaciones en la parte más externa de las religiones, que nosotros llamamos la periferia del sentido. Puede haber algunas diferencias, algunas cosas novedosas, algunas cuestiones nuevas, pero que en ningún momento perturban la idea de lo que es la tradición en las religiones, por lo menos en las religiones tradicionales, porque incluso cuando comienzan a afectar ese núcleo central de sentido, casi siempre esas personas se van de esa religión para intentar formar o construir una nueva. Así podemos hablar no solamente de religiones que tienen miles de años,
sino también de religiones más recientes, como es, por ejemplo, la creación del espiritismo a través de Allan Kardec en el siglo XIX, allá en Francia. Se ha mantenido, tiene una estructura de pensamiento más o menos consona con lo que ellos llaman a su primer codificador, que es Allan Kardec, pero también se han ido dando desprendimiento. Por ejemplo, uno de los grandes desprendimientos, o por lo menos novedoso, que salió de otra cosa, es el espiritismo de... Tiene mala señal el doctor Enrique. Intrincado, que plantea la comuna A. Le escuchamos. ¿Ustedes me dicen? Sí, le escuchamos, ya le estamos escuchando nuevo. Ok, entonces, en otras religiones más recientes, como la del espiritismo de Allan Kardec, hablábamos que es del siglo XIX, también se han producido desgajamientos, como es el de Joaquín Trincado, un español argentino, dirigente sindical, que va a crear lo que llama la comuna universal. O sea, el espiritismo como comuna universal, ya una visión más de la santería, que incluso desde el punto de vista más general, si nosotros hablamos de historia de las religiones, tratando de aplicar una taxonomía científica, estaríamos en presencia de la religión de los orishas. Ahora, esa religión de los orishas tiene, por ejemplo, varios grandes núcleos. El núcleo fundamental en Nigeria, que es muy diferente a lo que se va a ir realizando en Cuba, aunque esté relacionado, pero es diferente con la santería, y sobre todo también hay mucha diferencia con lo que se va a desarrollar en Brasil con el candomblé. Ahí estaríamos nosotros en presencia de lo que fue la historia del cristianismo en los primeros 4 siglos, más o menos, que surgieron distintas iglesias cristianas y que hoy en día existen iglesias, denominaciones, etcétera, con mucha variedad del cristianismo. Hoy pudiéramos también decir que hay mucha variedad de la religión de los orishas. Una cosa es lo que se efectúa aún hoy en día en Nigeria, que ellos llaman la religión tradicional nigeriana. Otra cosa es la santería en Cuba y otra cosa es el candomblé en Brasil. Y estamos hablando de un mismo tronco, se han venido desgajando, por lo menos para señalar estos 3 grandes troncos diferentes. Entonces, varían cosas. En este caso, están variando, incluso que pudiéramos llamar que se crean, si nos permiten el término eclesia, en el sentido de comunidad, se van planteando comunidades tan distintas entre sí, como puede ser la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Bautista, por ejemplo. Entonces, ahí hay modificaciones. Ahora, hay otras religiones que no provienen de una raíz tradicional, como estas de las cuales estamos hablando, que son más bien religiones muy modernas, por ejemplo, que se van creando a partir de lo que dice tal persona que plantea una posición y a partir de ahí se agrupan. Entonces ahí estamos en presencia también de una variedad. Sí. Enrique, te quería preguntar lo siguiente. Con la ascensión al poder de Hugo Chávez, un poco nuestra religión, con la ascensión al poder de Hugo Chávez, el mantenimiento, el accionar de Maduro, ¿cómo esas creencias religiosas se mantuvieron? Porque que yo entienda, Hugo Chávez, yo no sé si alguna vez fue católico, pero él era muy apegado a la santería y a esas prácticas que a mi juicio son un poco insanas en todo caso. Y lo mismo pasó con Maduro, pero Maduro es más complicado porque él y su actual señora eran devotos Sai Baba. de Sai Baba, exactamente, ¿no? De un maestro hindú. Y lo visitaron y hay fotografías de ellos. Entonces, ¿cómo ha variado? ¿Cómo ha influido el poder político en Venezuela en el tema de las creencias? Yo realicé una investigación que la publiqué en el 2006, está en mi página de CISCUBE, que se llama La lucha religiosa en Venezuela, el caso de la educación religiosa. Ahí es uno de los trabajos, yo tengo alrededor de 5 trabajos que he hecho sobre esos aspectos. ¿Qué preguntas? Todos están en la página de CISCUBE y pueden
acceder gratuitamente y bajar el material. Aquí pudiéramos decir lo siguiente. El gobierno que comenzó con Hugo Chávez Frías, que en paz descanse, ese gobierno que empezó con él es el primer gobierno que se tiene noticia, incluso por lo menos del siglo XIX y siglo XX, en donde viene con un plan de lucha religiosa muy bien estructurado. Y este plan, que venía ya muy bien estructurado, o por lo menos los grandes trazos del plan, estaba inspirado en una proposición que Douglas Bravo, que era del Partido de la Revolución Venezolana, realizó a finales de los 70, especialmente a principios de los 80. Y recordemos que Douglas Bravo, que era del PRB, el hermano de Hugo Chávez, Adán, era militante del PRB en Mérida y por esa vía había mucha vinculación. Entonces, creo, con mucha lucidez además, lo planteó Douglas Bravo. Y digo con mucha lucidez, aunque yo por supuesto estaba y estoy completamente en contra de ese plan, pero con mucha lucidez él planteó que para que se pudiese instalar una sociedad socialista en Venezuela y perdurar en el tiempo, tenía que crear su propia religión. Tenía que crearlo, y ahí tenía razón, porque el socialismo se ha convertido, como yo lo tengo en otro artículo que escribí, de que la izquierda es una religión y el progresismo también. El socialismo se ha convertido en una religión atea, como modernamente se entiende. Y Douglas Bravo planteaba que para sustituir a la Iglesia Católica había que sustituirla con el culto a María Leonza. Y por eso, en ese caso, venía el culto de las tres raíces o la idea de las tres raíces, y que María Leonza iba a representar, digamos, esa nueva religión que necesitaba el país. Yo creo que evidentemente se equivocó por otras razones teológicas que yo doy en algunos de los artículos que he escrito. Pero lo que quiero agregar es que a partir del 98, que se van acentuando las relaciones con Cuba, y además que se dan cuenta que el proceso de creación de una religión nacional no podía fructificar con el culto a María Leonza por razones propias del culto, porque es un culto más bien muy vinculado al catolicismo, y entonces no podía enfrentar al catolicismo, porque es parte de él en cuanto a su definición teológica. Entonces va a haber una alianza con Fidel Castro, una alianza que se va a ir cada vez acentuando, con dos reglas de Cuba: la regla de los orichas y la regla del palo, también llamado uno de su parte como el palo mayombe, es decir, la regla o la religión de la santería y la regla o religión del palo. Especialmente esta última será la que más influencia e indudablemente va a tener en lo que puede ser la élite del gobierno, porque la regla del palo es una actividad religiosa mucho más vinculado a la magia que a la religión. Entonces, desde ahí se desató una lucha muy fuerte contra la Iglesia Católica y se buscó alianza con todos aquellos adversarios desde otro tipo a la Iglesia, especialmente con ciertas corrientes evangélicas de la Iglesia Evangélica Libre, no de los protestantes históricos, pero sí de la Iglesia Evangélica Libre, porque lo que se buscaba y se busca, y todavía hay muchísima insistencia en esa dirección, es debilitar a la Iglesia Católica. Eso es parte de lo que es incluso sigue siendo la actual lucha religiosa en Venezuela, porque sin religión cualquier sociedad carecería de sentido, porque no es casual que el pensamiento filosófico generado en Grecia tiene 2600 años, mientras el pensamiento religioso, fácilmente demostrable por hallazgos arqueológicos, tiene por lo menos 80.000 años. El pensamiento sistemático más antiguo del hombre es el pensamiento religioso. Yo tengo muchos de estos materiales en mi propia página web, que es de Siscube, y entonces, bueno, ahí pueden ser consultados quien quiera más información.
Excelente. Oye, fíjese que ya se nos está acabando el tiempo. El tiempo así es aquí, pasa muy rápido y más cuando son temas tan interesantes. De verdad que me ha encantado toda la explicación que nos ha dado. Pero yo tengo una pregunta, un tanto indiscreta probablemente, pero no me puedo ir sin dejar de preguntarle y de saber qué pasa con Enrique González después de estudiar tanto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Y ojo, no se trata de repente de que usted sí sea católico, cristiano. ¿A dónde llega uno con saber de repente y estudiar tanto sobre la religión? Porque, a ver, vamos a ver si sé formularlo o expresar, pero hay cosas que para mí todavía no terminan como de tener sentido y a lo mejor probablemente porque no he estudiado sobre eso, pero cuando uno estudia, uno se prepara. ¿Qué piensa el doctor Enrique González sobre todo esto de las creencias religiosas en general, no solamente de los venezolanos, en general? Bueno, en principio yo soy teólogo católico, es decir, yo pertenezco totalmente desde ese punto de vista de la fe a la Iglesia Católica. Ahora, desde el punto de vista profesional, yo también me he dedicado a las ciencias de la religión y especialmente a las religiones comparadas. Y por lo tanto, trato de estudiarlas con el mayor respeto posible para poder ver cómo se manifiesta en ellos el sentido de lo sagrado. Hay una diversidad muy grande, hay una diversidad bastante importante, pero también he llegado a la conclusión, después de los estudios, primero que el pensamiento religioso es el más antiguo, luego, mucho más reciente, de hace 4000 años antes de Cristo, cuando comienzan a formarse las grandes civilizaciones, de las 21 civilizaciones más importantes que se han creado en los últimos 6000 años, todas han tenido como base para organizar su sentido una religión específica. Por lo tanto, el estudio de la religión también es una necesidad de cualquier persona, así sea atea, para comprender cómo es que funcionan las sociedades, cómo es que funcionan los hombres y los seres humanos y cómo es que se define esa pregunta que siempre es una pregunta última: ¿qué pasa después de la muerte? Sí. Totalmente, oye, muchísimas gracias. Así, tal cual era lo que necesitaba saber, me lo explicó tal cual como lo necesitaba desde su punto de vista, su punto como católico, como teólogo y también su punto como profesional, que es muy interesante, porque que usted sea teólogo o católico no quiere decir que no estudie las otras ciencias o las otras religiones, y eso es muy interesante saberlo, y que lo ve desde el punto profesional, ¿no? O sea, trata de apartar su lado religioso, su lado católico, porque se tiene que enfocar en lo que es la parte profesional. Muy, muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por esa maravillosa respuesta que me quedó clarísima. Luis. Oye, con Enrique uno tiene que tener mucho tiempo para Caramba, definitivamente. Y mucho más con este tema porque, oye, quedan, como siempre, muchas preguntas, siempre lo digo, y siempre mantengo mucho respeto con el tema de la religión y mucho más en el medio donde estamos, porque, bueno, hay diferentes opiniones y todas son respetables, pero también es muy interesante poder conocer los diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Qué opinan las demás personas? ¿Qué opinan las personas que están del lado de la santería? Tienen sus argumentos, tienen sus bases, y es válido también, claro que es válido, pero definitivamente con el doctor Enrique, oye, quedamos con ganas de más, definitivamente. Con ganas de más, exactamente. Esa es, exactamente. Muchas gracias, Enrique, por, oye, Gracias a esta ustedes. clase magistral que nos has dado. Totalmente. Vamos, Así mismo es. Gracias, doctor Enrique, que tenga un excelente día y de verdad por su disposición, por su tiempo y, oye, sobre todo por compartir ese gran conocimiento. No, muchas gracias. Completamente a la orden. Muy agradecido por la invitación que ustedes me han hecho. Que Dios los siga bendiciendo. Amén, amén. Así, igualmente para usted y para toda la audiencia que está en sintonía, para todos los que nos apoyan en este gran programa Conexión Mi País Venezuela y a esta gran familia de la Radio Visión. Por supuesto, la invitación a que sigan en sintonía. Hemos llegado al final. Nos vemos nuevamente aquí en Conexión Mi País el próximo el próximo martes. Dijimos 7 de marzo, amigos. Ya nos vemos en marzo.
Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Recuerden que reanudamos transmisiones mañana nuevamente por este medio a partir de las 6 de la mañana con Despertar Informativo. Musiquita de la buena por nuestra aplicación. Cuídense mucho, que tengan un excelente y maravilloso día. Que la pasen súper, súper bien. Luis, nos despedimos al ritmo de lo que más nos gusta. Así es. Nuestro gran joropo. Lo compartimos con el doctor Enrique. Disfrútenlo.